Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Soy Humberto González y qué alegría y privilegio tenerte con nosotros el día de hoy. La cultura popular ha convertido a Satanás en una figura de caricatura con un traje rojo y un tridente. Eso hace que el diablo parezca inofensivo, incluso cómico. Pero la verdad es que es un enemigo espiritual muy real que está trabajando para destruir nuestras vidas. En el estudio de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos mostrará cómo operan estas fuerzas oscuras y, lo más importante, cómo puedes protegerte contra sus ataques. Así que trae tu Biblia, reúne a tus seres queridos y comencemos. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año, recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: lo que los demonios quieren hacerte. No sé qué haces tú para celebrar Halloween, pero normalmente la gente se disfraza. Los niños se visten como su personaje favorito de Disney, tal vez. Pero inevitablemente cada año verás a algunas personas que eligen disfrazarse con un traje rojo, cuernos, una cola y un tridente, imitando a nuestro adversario, Satanás, o a uno de los muchos demonios que lo acompañan. La verdad es que mientras nos estemos riendo de Satanás, no le tememos. Y ciertamente no estamos motivados a protegernos a nosotros mismos contra sus ataques. Pero como dice un amigo mío, los demonios no son ni falsos ni graciosos. Son seres muy reales, ángeles caídos que se han unido para ayudar a Satanás, quien también es un ángel caído, en su misión de construir un reino rival que algún día derrope el reino de Dios. ¿Cuál es su plan para lograrlo? Bueno, cuando se trata de los no cristianos, su objetivo con ellos es cegarlos para que no puedan ver la verdad del Evangelio, de modo que permanezcan cautivos de Satanás y pasen la eternidad en el infierno con él. Pero Satanás no es el único que apunta a los no cristianos. Satanás también apunta a los cristianos. Él tiene un plan para ellos, para ti, para mí. Y recuerda, vimos esta estrategia de 3 fases para tratar con los cristianos. Número 1, desanimarlos para que no amen a Dios. Número 2, distraerlos para que no sirvan a Dios. Y finalmente, engañarlos para que desobedezcan a Dios. Él quiere desanimar, distraer y engañar. Recuerda, Satanás no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hace esto de manera práctica en nuestras vidas? Bueno, lo hace a través de millones de demonios que tiene a su disposición. Bueno, eso plantea una pregunta. Pregunta número 1, ¿cómo afecta la actividad demoníaca a un cristiano? Exactamente, ¿cómo logran los demonios su objetivo en nuestra vida? Pregunto, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? El día de hoy vamos a responder esta y otras preguntas más que hablan sobre lo que los demonios quieren hacerte. ¿Cómo influyen los demonios en nuestras vidas? ¿Cómo impactan nuestras vidas?
La Biblia enseña que hay 5 maneras en que los demonios ejercen su poder en nuestra vida. Número 1, a través de la naturaleza. En Efesios capítulo 2, versículo 2. Muchas personas no entienden el control que los demonios tienen sobre la naturaleza, como el clima, por ejemplo. Miren Efesios 2:2. Pablo está contrastando nuestra vida antes de ser cristianos con nuestra vida ahora que somos cristianos. Él dijo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Subraya esa frase en tu Biblia: conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Él tiene el control temporal de este mundo, en particular del clima, huracanes, tornados, tsunamis. Tuve una pequeña experiencia esta semana, inundaciones. Ninguna de esas cosas formaba parte del plan original de Dios para el mundo. Son directamente atribuibles a la actividad demoníaca. Si no lo crees, considera la historia de Job. Recuerda que Satanás pidió permiso para quebrantar a Job. A través de una serie de adversidades, y Dios le dio a Satanás permiso temporal para usar el clima con el fin de desanimar a Job. Job 1:19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Una tormenta de viento inusual mató a los hijos de Job, pero fue culpa de Satanás. Recuerda que Satanás utiliza las dificultades para tentarnos a renunciar a nuestra fe. Dios puede usar esas mismas pruebas para probarnos y fortalecer nuestra fe. Pero el punto es que los demonios tienen control temporal sobre el clima. En segundo lugar, a veces afectan nuestras vidas a través de la enfermedad, a través de enfermedades físicas. Ahora bien, culpar a Satanás de toda enfermedad no es ni lógico ni bíblico. ¿Sabes? Parte de las enfermedades que experimentamos se deben a que ahora habitamos un cuerpo que está infectado por el pecado. Todos nacemos con cuerpos defectuosos. La enfermedad y la muerte nunca formaron parte del plan original de Dios hasta que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y eso también tuvo un impacto físico en nuestras vidas. Así que parte de esto podemos culparlo a Adán y Eva. Heredamos cuerpos defectuosos. Otras veces, las enfermedades son el resultado de malas decisiones, que hacemos demasiados viajes a McDonald's, no suficientes al gimnasio, adicciones que son dañinas como la nicotina, el alcohol, los medicamentos, helados de todos los sabores. Todas esas cosas pueden causar enfermedades. Pero hay algunas enfermedades que se pueden atribuir a Satanás, no todas, pero sí algunas. Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 32. Es interesante que los escritores de los evangelios, al relatar el ministerio de Jesús, hablen y separen su sanidad de enfermedades causadas por el poder demoníaco y aquellas enfermedades que no se atribuyen a Satanás y los demonios. Miren Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Ahora, aquí está el punto sencillo. Si todas las enfermedades fueran el resultado de la posesión demoníaca, entonces Marcos se repetiría. Podría decir que simplemente Jesús sanó a todos los que estaban poseídos por demonios. Eso había abarcado todas las enfermedades, pero no lo hizo. Él hizo una distinción entre sanar a los que tenían diversas enfermedades y sanar a los que estaban poseídos por demonios. Nuevamente, no todas, quizás ni siquiera la mayoría de las enfermedades pueden atribuirse a actividad demoníaca. Una tercera forma en que Satanás influye en nuestra vida es a través de trastornos mentales. Ahora bien, es un error decir que toda enfermedad mental es resultado de actividad demoníaca. Le pregunté a una amiga mía, cristiana devota y psiquiatra. Le dije: ¿cuál piensas que es la relación entre la enfermedad mental que ves todos los días y la actividad demoníaca?
Y ella me respondió con una muy buena pregunta. Ella dijo, Robert, si toda enfermedad mental es el resultado de la actividad demoníaca, ¿por qué los síntomas de estas enfermedades mentales desaparecen casi de inmediato con la medicación adecuada? Y no importa si la persona es cristiana o no cristiana, si toman la medicación adecuada, estos síntomas desaparecen. El hecho es que nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden atribuirse directamente a los químicos y a los impulsos eléctricos en el cerebro humano. Y cuando esos se desajustan, y a veces sucede, Dios puede usar la medicación para restaurar esos equilibrios a lo que Él diseñó originalmente. Los pensamientos y las emociones son el resultado de impulsos químicos y eléctricos, pero también son más que eso. Nuestros pensamientos, nuestras emociones son más que simples impresiones químicas y eléctricas en el cerebro. Hay un elemento sobrenatural. ¿Cómo lo sé? Vayan a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pablo está hablando sobre la ansiedad. ¿Alguno de ustedes sufre de ansiedad? Es uno de los trastornos principales que la gente sufre hoy en día. Y muchas veces las personas reciben tratamiento químico para eso. Eso está bien, pero hay algo más allá de eso. Miren Filipenses 4, versículos 6 y 7. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que quiero que vean aquí es, el trastorno emocional, la ansiedad, puede verse afectada por influencias espirituales. En este caso, si participas en un ejercicio espiritual positivo como la oración, el agradecimiento, esa actividad espiritual invisible y medible puede tener un impacto en tus pensamientos y emociones. Ahora sígueme. Si las fuerzas espirituales positivas pueden afectar tus pensamientos y emociones, ¿no es lógico pensar que también existen fuerzas espirituales negativas que pueden impactar tus pensamientos y emociones? Por supuesto que las hay. Y ahí es donde se puede atribuir parte de los trastornos mentales. La actividad demoníaca, la actividad satánica, al menos puede ser parte de la razón por la que las personas se encuentran llenas de ansiedad u otros trastornos. No siempre, quizá ni siquiera la mayoría de las veces, pero sí en algunas ocasiones. Considera la historia en Lucas 8 del endemoniado gadareno. Recuerda, Jesús se encontró con este hombre que estaba poseído por muchos demonios. No usaba ropa, se escondía entre las rocas, se aislaba de otras personas. Hablaba con voces extrañas que la gente no reconocía. Cualquiera que hoy en día presentara esos síntomas terminaría en un hospital psiquiátrico. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Él expulsó los demonios de esta persona. ¿Y qué pasó? Mira Lucas 8, versículos 35 al 36. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Para este hombre, la restauración de su bienestar mental y emocional no requirió años de terapia y medicamentos. Ocurrió de manera instantánea. Ahora, por favor, escúchenme. Eso no sucede siempre. No todos, ni siquiera la mayoría de los trastornos mentales pueden atribuirse a demonios, pero algunos sí, y no debemos ignorar el elemento espiritual en los trastornos mentales. Una cuarta manera en que los demonios ejercen su poder es a través del suicidio. Este es un trastorno mental que casi siempre tiene un elemento espiritual. Saben, en Marcos capítulo 9 encontramos la historia de un joven que intentaba quitarse la vida continuamente arrojándose al fuego, al agua. En el versículo 22 de Marcos 9, el padre del muchacho le suplica a Jesús diciendo, este espíritu demoníaco muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Ahora, escúchenme en esto. Dios nos ha hecho de tal manera que nuestro instinto natural es preservar y proteger nuestra vida. Eso es lo natural. Es anormal. Está más allá de lo natural. Es sobrenatural. Que queramos quitarnos la vida. Eso no es natural. ¿De dónde viene esta tendencia sobrenatural? Ciertamente puede ser parte de un desequilibrio químico, un mal funcionamiento eléctrico en el cerebro, pero también puede atribuirse a algo más que eso. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo acerca de Satanás? Dijo que es un mentiroso, o es un asesino, o es el ladrón que ha venido para matar, robar y destruir. Satanás es quien o uno de sus demonios susurra al oído de las personas: tu situación no tiene esperanza. Estás más allá de la ayuda. O susurra cosas como: no vales nada, no tienes valor, no eres valioso para nadie. O te estás convirtiendo en una carga para los demás. Sería mejor quitarte la vida que seguir viviendo. Eso nunca viene de Dios. Esa es una mentira salida del mismo infierno. Y yo diría a todos aquí en nuestro centro de adoración, a todos los que ven o escuchan esta transmisión: si tienes pensamientos recurrentes de quitarte la vida, entiende que eso no es normal. Dios no quiso eso para ti. Y te animaría a que vayas lo más pronto posible a un médico, preferiblemente un médico cristiano, un psiquiatra cristiano, y recibas la ayuda que necesitas, ya sea medicación, tratamiento o consejería bíblica. Sea lo que sea que necesites, busca esa ayuda ahora. He sido pastor el tiempo suficiente para decir que he presenciado los efectos del suicidio más veces de las que quisiera recordar. Los efectos del suicidio en las víctimas son evidentes. Pero lo que no siempre es evidente es el efecto que tiene en quienes quedan atrás. Quienes quedan atrás luego del suicidio de una persona cargan con pesos interminables e insoportables. Lo más cruel que puedes hacerle a alguien es quitarte la vida. No lo hagas. No escuches las mentiras del maligno. Hay una quinta manera en que los demonios ejercen su poder, y es a través de otras personas. Satanás muchas veces puede usar a otras personas para cumplir su propósito. Ahora, permíteme darte un ejemplo extremo de esto. Se encuentra en Apocalipsis 18, versículos 2 y 24. Juan está describiendo cómo muchos cristianos serán masacrados durante la gran tribulación. El versículo 2 dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Habrá muchos demonios en esta ciudad reconstruida de Babilonia. Y en ella, versículo 24, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Los demonios inspirarán a los seres humanos a quitarles la vida a los cristianos durante la gran tribulación. ¿Sería ese el caso? Surge la pregunta: bueno, pastor, ¿es posible que un cristiano no solo esté influenciado por demonios, sino que en realidad esté poseído por demonios? Esta es una pregunta importante. Veamos ese término: poseído por un demonio. ¿Sabías que las palabras poseído por un demonio nunca aparecen en ninguna parte de la Biblia? Nunca. Dicen: espere un minuto, pastor. En su vejez ha olvidado que citó un versículo: poseído por demonios. Lucas 8:27. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. En la Biblia, lo que necesitas entender es que esa es una traducción al español de una palabra griega que no dice poseído por demonios. Literalmente significa ser demonizado. Aquí hay un hombre que estaba demonizado. Ahora bien, ¿puede un no cristiano ser poseído por un demonio? Absolutamente. Los no cristianos pueden ser poseídos por demonios. Lo que la mayoría no sabe es que ya están poseídos por un demonio. Están poseídos por Satanás. Todos los que nacen en este mundo nacen cautivos de Satanás por la caída de Adán y Eva. Pero cuando nos convertimos en cristianos, Dios nos libera de la cautividad de Satanás. Ya no somos su posesión. Nos convertimos en hijos de Dios y pasamos a formar parte del dominio de la luz de Jesucristo.
Pero sí, los no cristianos pueden ser poseídos por demonios, pero no los cristianos. Mira Efesios 1, versículos 13 y 14. En él, hablando de los cristianos, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En el momento en que confías en Cristo como tu Salvador, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. En la época de Pablo, el sello era un signo de posesión. Si un funcionario romano quería enviar un documento auténtico, lo sellaba con un trozo de cera con la insignia romana. ¿Recuerdas cuando los guardias romanos custodiaban la tumba de Jesús? Estaba sellada. Significaba que se pasaba un trozo de cuerda por la abertura y se sujetaba con cera con la insignia romana, indicando que esto pertenecía a Roma. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, lo que significa que le pertenecemos a Dios. Dios no comparte su propiedad con nadie. Él es dueño de cada cristiano. No podemos ser absolutamente poseídos por demonios malvados o por Satanás, pero sí podemos ser influenciados por ellos. ¿Es posible que un cristiano sea usado por Satanás para cumplir sus propósitos? ¿Cómo lo sé? Permíteme darte dos ejemplos. En primer lugar, el ejemplo del apóstol Pedro. Recuerden que en Mateo 16 Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que era parte del plan de Dios que él fuera a Jerusalén, fuera juzgado, condenado, crucificado y resucitara de entre los muertos. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? No, Señor, no tienes que hacer eso. Eres demasiado bueno para ser crucificado. No lo hagas. Probablemente pensando que si él era crucificado tampoco sería bueno para mí. Pero él no dice eso. Él dijo, Señor, no tienes que hacerlo. Hay otra manera. Hay una manera de tener la corona sin la cruz. Y recuerda la reacción de Jesús en Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora bien, ¿estaba diciendo Jesús que Pedro estaba poseído por un demonio, poseído por Satanás? No, pero él estaba diciendo que se estaba dejando usar por Satanás para disuadir a Jesús de cumplir su propósito de redención. Ahora, algunos de ustedes, teólogos, dirían eso es diferente porque eso fue antes del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y habitó en cada cristiano. Pero ahora que estamos habitados por el Espíritu Santo, no podemos ser controlados ni usados por Satanás. Bueno, es una equivocación. Solo piensen en Hechos 4:5, la historia de Ananías y Zafira. Recuerden, eran una pareja y estaban tan abrumados por los elogios que otros recibían por dar dinero a la iglesia, que decidieron vender una propiedad y prometieron a la iglesia que iban a dar todas las ganancias, pero en secreto se quedaron con una parte para ellos mismos. Ahora, su pecado no fue que no dieran todo a la iglesia. El pecado fue que mintieron sobre lo que iban a hacer. Y recuerden en Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No hay ninguna indicación de que no fueran cristianos. Todo indica que Ananías y Zafira eran cristianos. Habían sido habitados del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero estaban permitiendo ser usados por el maligno. Es importante entender que hay una diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo y el ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es esa acción única que ocurre en el momento de la salvación, cuando somos unidos por el Espíritu Santo de Dios a Jesucristo y a su cuerpo, la iglesia. Es un acto que ocurre una sola vez. No es solo para algunos cristianos súper espirituales. Le sucede a todo aquel que es realmente salvo. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos somos bautizados por el Espíritu, pero no todos estamos llenos del Espíritu. ¿Sabías que no hay ningún mandato en la Biblia para que seamos bautizados con el Espíritu? Eso es algo que Dios hace. Lo hace en el momento en que somos salvos. Pero hay mandamiento tras mandamiento para que seamos controlados por el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu.
Como cristianos, le pertenecemos a Dios. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. En Camino a la Victoria, buscamos proclamar con claridad la verdad transformadora de la palabra de Dios. Y ese ministerio es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú. Hoy quiero invitarte a considerar hacer una donación. Tu apoyo no solo nos permite continuar contigo en este camino de fe, sino también alcanzar a miles de personas más con la luz de la palabra de Dios. Como muestra de gratitud por tu donación, te enviaremos el recurso especial de este mes. En momentos más, te compartiré lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. En Camino a la Victoria, esperamos que te tomes un tiempo para examinar tu corazón e identificar qué partes de tu vida todavía estás tratando de manejar por tu propia cuenta. Y en el próximo episodio estudiaremos uno de los principales campos de batalla en la guerra espiritual: la mente. Quédate para ver un adelanto del siguiente mensaje. Y creen la mentira del enemigo de que somos efectivamente impotentes ante los ataques de Satanás. No es de extrañar para nada que haya tantos cristianos hoy en día cayendo en la inmoralidad, experimentando la disolución de su matrimonio, sean controlados por la depresión o terminen alejándose de la fe misma. Con una actitud tan pasiva hacia Satanás, no tienen ninguna posibilidad de ganar. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Ganar los Juegos de la Mente. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.